Buenas, bienvenidos a esta tertulia, este tiempo de charla con mi amigo Willy López, pastor en Madrid, en Casa de Bendición, donde vamos a comentar, a parafrasear, a charlar acerca de los salmos. Estamos ya en el Salmo 52. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo llamaríamos a este salmo? Pues yo lo he titulado como Olivo Verde, que es parte de uno de los versículos que vamos a ver luego. Y realmente es curioso, ¿no? Porque primero habla de los poderosos, de los ricos, y creo que por primera vez en los salmos los justos se pueden reír de los poderosos y los ricos, porque normalmente siempre los cristianos tenemos esa comida de coco de por qué los impíos prosperan, por qué tienen de todo, por qué todo les va bien, y yo que soy cristiano, que soy hijo de Dios, las cosas no me van bien, las cosas me van mal. Y yo creo que tenemos esa ahí disyuntiva que nos hace, pero este salmo es muy interesante. Porque habla de qué va a ocurrir con los que se creen poderosos, con los ricos que se creen que sus riquezas les van a salvar de todo, y los justos, y los justos pues menciona y dice: yo soy como olivo verde en la casa de Dios, ¿no? ¿Cómo me gusta Por eso el título. Cómo me gusta que en la palabra de Dios nos utiliza siempre los recursos naturales, ¿no? O sea, Claro. Las fiestas, las estaciones, cómo van ligadas, ¿no? al florecimiento, a los primeros frutos, a la lluvia tardía, a la cosecha pronta, a la cosecha tardía. Cómo siempre el Señor nos habla de cosas que podemos entender, ¿no? Porque ahora el hombre ha llegado a un nivel científico impresionante, donde Sí. se está hablando de la energía, o sea, de todo lo cuántico, de todo lo alternativo, Sí. teoría de cuerdas, multiverso, o sea, donde el hombre está ya a un nivel de ciencia, y Dios nos habla de las cosas sencillas, de las cosas que podemos comprender, ¿no? Porque Claro. muchas veces nos quieren confundir, ¿no? Con demasiada información para que no sepamos de nada, ¿no? Dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Claro. Y Dios se fija en las cosas sencillas. Jesús hablaba a la gente en parábolas. Sí, en cosas que entendían, y podemos ver la vida de los evangelios, es clarísimo. Cuando habla de espigas, cuando habla de vírgenes, cuando habla de minas, cuando habla de tantas cosas, todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Pues ahora resulta que no, ahora es como que la información y el conocimiento va para una élite. Y el coleguita que se está tomando su bocata de lomo con pimientos de toda la vida, a la hora de almorzar en el trabajo, ¿verdad? Pues bueno, nanosegundos, ahora ya es el megavatio, la prima de riesgo, que yo no sé quién es el tal riesgo, pero la prima debe ser muy interesante. Sí. Quiero decir, yo creo que, como tú dices, todo va encaminado a que contra menos nos enteremos, pues mejor para ellos. Sí, porque si Dios... No para nosotros, Claro, pero mejor para ellos, ¿no? Sí, Porque sí. entonces, así es como vendieron, por ejemplo, las preferentes a los pobres ancianos, a la gente mayor, ¿verdad? Este es un producto que va a traer mucha rentabilidad, que te va a dar no sé qué, ¡pum! Se quedaron ninguno, y nadie, como decíamos en un programa anterior, nadie es responsable. No. O sea, se arruinan 200, 300.000, especialmente ancianos, que confiaron en sus amigos, directores de sucursal de banco de toda la vida, y se quedaron sin sus ahorros de jubilación. Pero nadie es responsable. Entonces aquí, este país, en otros me supongo que pasará lo mismo, ¿no? Pero yo hablo del mío, que es donde estoy, y es el que puedo ver, y me alucina, ¿verdad? Ver eso, cómo la gente no es responsable de nada, y de lo que se trata es de eso, de que nos enteremos lo menos posible. Por eso yo ahora, cuando voy al gimnasio, entre ejercicio y ejercicio, me gusta escuchar la música ambiente que ponen siempre, ¿no? Y digo, y es que las letras son más simples que el mecanismo un chupete. O sea, es que no dicen nada, pero nada de nada de nada. Bueno, hay otras que son peores, ¿no? Que si después de la borrachera, que si no sé qué, y, o sea, como animando a la gente a beber, y luego dice: si bebes no conduzcas. Señores, yo creo que tenemos que ser un poco coherentes. Si hay una canción que te anima a emborracharte, luego pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces no siempre todo el mundo, una vez que te emborrachas, no sé si eres consciente de que debes conducir o no debes conducir. Yo creo que no eres consciente y por eso conduces, ¿no? Y pasa luego las cosas que pasan. Pero es curioso el nivel
O sea, cómo se está invirtiendo tanto en entretener a la gente. Claro. En tener a la gente entretenida, a la mente entretenida, darles un poco... Por desgracia es como volver 2000 años atrás, es decir, pan y circo. Es que no ha cambiado. Que es lo que, lo que hacían los césares romanos, porque sabían, es decir, y hasta llegar a un punto de ver cómo fieras se comían a seres humanos en el circo romano y la gente aplaudiendo y la gente divirtiéndose. Bueno, vemos el caso muy reciente ahora aplaudiendo a los narcos que estaban aplastando a los guardias civiles. Vemos que había gente en la playa jaleando a esos narcos, ¿no? Y había gente, vemos cuando llevaron los terroristas palestinos a Gaza los cuerpos sin vida o secuestrados con vida todavía de los secuestrados en Israel, las multitudes estaban aplaudiendo cómo arrastraban los cadáveres y cómo... Entonces, hay mucha controversia, ¿no? Hemos visto homenajes a terroristas como si fueran héroes, no solamente en España con ETA, sino en Israel pasa constantemente. O sea, hay una anestesia moral, porque es una anestesia moral. Creo que hay muchas consciencias totalmente anestesiadas, enajenadas, llenas pues no sé de qué están llenas, pero vamos, no puede ser nada bueno cuando alguien jalea a dos personas mientras asesinan a los policías, ¿no? O sea, digo, es que no me cabe en la cabeza que alguien pueda estar jaleando y animando a dos narcos mientras están asesinando a dos policías, ¿no? Algo que viene un poco de las noticias recientes, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. La verdad es que a mí aparte me preocupa quién fue el mando que los mandó con una Zodiac a pelear con una narcolancha. Hay que ser un inconsciente porque los llevas a la muerte, lo cual no quita para que lo que hizo el narco fuera una brutalidad. Asesinato, porque sabía lo que iba a pasar. O sea, quiero decir... Bueno, es que los tiraron del barco y luego pasaron por encima. Claro. Era algo consciente, no fue algún accidente. Quiero decir que una cosa no quita la otra, pero hombre, hay cosas... estamos perdiendo un poco la cordura. Totalmente. Es decir, si yo no tengo medios, lo siento, no salgo. Que me quieres arrestar al calabozo, me suspendes de empleo y sueldo 15 días, 30 días, me da igual, yo no salgo a la muerte, o sea, no es mi historia. ¿Por qué? Porque tampoco estaban haciendo nada, estaban vacilando, ni estaban descargando droga, ni estaban haciendo nada, o sea, fue como algo, como provocar lo que luego consiguieron. Claro. Y es que la Guardia Civil cayera en la trampa y pasarlos por encima, porque no estaban descargando ni fardos de nada, pero era como una provocación. Entonces, quiero decir, pero ahí todo el mundo se conoce. Yo, la verdad es que yo he estado en Algeciras y yo alucino, o sea, cuando venían las narcos a la playa, salían de unas viviendas muy cerca de la playa, 20, 30, 40 personas, parecían aquellos los curris, se iban... Y es del conocimiento público. O sea, todo el mundo conoce a esa gente y todo, pero ya digo, no quita lo que tú dices, es decir, yendo al tema que nos interesa y es de la anestesia moral. Sí, claramente. ¿No? Que como estos podemos ver muchísimos. Muchos ejemplos de que lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Entonces, yo creo que el ser humano no puede caer más bajo. Yo creo que estamos en un punto... creo que si llegamos a un clímax de la civilización occidental, hace tiempo que lo dejamos y estamos ya en un descenso bastante pronunciado, ¿no? Sí, no, pero además yo me quedé alucinado ayer con la noticia de que Putin ha puesto en busca y captura a la primera ministra de Estonia. Estonia, un país soberano. Sí. ¿Quién eres tú para ponerla en busca y captura? Sí, porque ha eliminado monumentos al comunismo, ¿no? Claro, quiero decir, si ha tirado la estatua de Stalin o de Lenin o de eso, pues, digo, pero ¿quién eres tú? Es decir, pero este es el gran problema. Este es el gran problema que nos está... entonces... se nos está saliendo. Yo cuando escucho a Trump, no, a los países que no paguen, que los ataque Rusia, a los países de la OTAN que no estén pagando su cuota. Como que no les va a defender. Dice, Estados Unidos no va a defender a aquellos que no paguen su cuota. Pero aquí estamos hablando de civiles, estamos hablando de personas. O sea, digo, ya no queda, o sea, yo creo... O el argentino que llamó al Papa de todo
pero de todo menos guapo, y va ahora a Roma, A ver, le da un abrazo. Le ha pedido perdón, le ha pedido perdón. Claro, Le ha pedido perdón, le ha pedido tío, perdón. o Se ha sea, arrepentido, se ha arrepentido. Pero estamos muy mal. Sí, estamos muy mal. la verdad Estamos que muy mal. No somos, hay un populismo, ¿no? no Hay no un somos populismo. coherentes, Bueno, es decir... hemos llevado a la vida pública las emociones rastreras, ¿no? Más profundas, Sí. y las estamos exhibiendo como algo normal, ¿no? Vemos el otro día en los premios Goya el esperpento, ¿no? De una presentadora bastante afectada, creo yo, por alguna sustancia tóxica, porque dando la nota, llamando al presidente, ¡ay, eres un ídolo, te queremos, Pedro! O sea, una reportera, un periodista, ¿sabes?, que debería tratar la información con cierta neutralidad. Vemos cómo exhibimos todo tipo de vergüenzas como si fueran naturales y las Sí. exalzamos. Nuestra bandera es la vergüenza, aquello que debería avergonzarnos, no, es una huida hacia adelante. Yo creo que Claro. La sociedad está huyendo hacia adelante. O sea, hasta ver si dónde me pillas aguanta. con las manos en la masa, no, yo de esto voy a hacer virtud. Claro. O sea, de esto voy a hacer virtud y lo voy a convertir A en ver algo hasta dónde bueno. aguanta el tirón. Yo creo que sí, ¿no? Que esto es una patada hacia adelante, y vemos que, lo que volvemos al punto del Salmo en el que la palabra nos habla de las cosas sencillas, que no es tan complicado. Cuando la gente empieza a complicar el Evangelio, cuando empiezan a hablar de temas tan estratosféricos, incomprensibles para las personas, yo me alejo un poco de eso, ¿no? Ya. No vayamos a hablar de los gigantes, porque el libro de Enoch, que no está en la Biblia, porque las naves espaciales, porque voy a hablar de... Digo, mira, vamos a centrarnos en lo importante. En lo que sabemos. En lo que sabemos y en lo que nos incumbe. En lo que sabemos y no practicamos. Y lo que nos incumbe. El mensaje es sencillo. La Biblia es una historia de amor. Desde el principio hasta el final, la historia de Jesús, cómo el Señor manda a su Hijo a rescatar a la humanidad. O sea, vamos a centrarnos en lo importante. Pero nos encanta buscar lo secreto, lo misterioso, retorcer las cosas. Sí, porque yo creo que eso, Dani, nos hace... lo que nos gusta en el fondo es que queremos ser notorios. Sí. Es decir, de repente, fíjate qué predicación ha dado acerca de quién eran los hijos de Dios, las hijas de los Sí, hombres. está muy de moda eso. Los gigantes. Todo eso... Que yo tengo mi propia opinión. Claro, sí, decir, bueno, quiero y decir, cada uno. Pero lógicamente lo menos que se me ocurre hacer es ponerlo en YouTube y hacer dogma Claro. de algo que no sé si es así. Porque es que me recuerda un poco a los famosos científicos que dicen, no, porque esto es de hace 200 millones de años. ¿Estarías tú allí para saberlo? No, porque esto sucedió así. Señores, hay cosas que sí, pero si es que la policía a veces está investigando un crimen de hace 7 días... Y las pruebas han y destruido. no saben cómo es, y tú resulta que hace 200 millones de años ya tienes claro cómo funcionó todo, cogemos 4 huesos y montamos un dinosaurio. Sí. Y si no, hacemos una película y vendemos montones de dinosaurios, que algunos sí existen, pero otros no existen. O sea, no existen, no están probados. Y si no, pasa un poco, yo me he quedado un poco alucinado con los Goya, o sea, cómo nos están vendiendo una cierta moralidad. Sí, claro. Al revés, ¿no? Es decir, de 5 películas nominadas, 2 de ellas eran muy claras. Es decir, ¿cuál era la tendencia? Homosexual y transexual. Es decir, nos están haciendo la ventana de Overton de toda la vida. Así es. Es decir, hay que vender a la gente lo que eso... Cuando la gente, pues mucha gente lo que está preocupada es de si llega a fin de mes, de los precios que están tan caros que no puede dar de comer a sus hijos lo más elemental, que no tiene trabajo porque ha cumplido 45 años y ya es parado hasta los 65. Eso es realmente, es decir, el ciudadano de a pie, eso es un poco lo que está esperando. Sin embargo, pues, ¿qué pasa el Salmo? El Salmo lo que nos está hablando es de los poderosos y de los ricos. Es decir, así comienza. Es decir, de aquellos que se jactan de lo que tienen. Y hoy uno puede ser rico en dinero, pero puede ser rico en información, puede ser rico en muchas cosas. Es decir, Noruega era uno de los países más pobres de Europa hasta que encontró petróleo. Guinea le ha pasado lo mismo. Nigeria. Nigeria. Claro, entonces luego hay países que a pesar de encontrar petróleo, como Venezuela, no sé qué ha pasado. Bueno, yo sí sé qué ha pasado. Pero quiero decir que no ha habido. Entonces vemos un poco que la gente está pendiente de tener en vez de ser.
Y entonces, claro, luego nos piden, es decir, nos venden coches, nos venden casas, nos venden un montón de cosas, electrodomésticos de gama alta, ¿no? Etcétera, 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 para que tengamos, y eso nos mantenga tranquilos, pero nadie nos habla de ser. O sea, ¿qué somos? Y al fin y al cabo, la sociedad va como va porque hay gente que es mala, que se jacta de lo que tiene, porque Y se jacta de su maldad. Sí, su carácter moral es pobre, es muy pobre. Vemos casos, yo ayer mismo vi un caso de personas que se dedican con todo esto de narcotráfico, alardeando de dinero en efectivo y tirando el dinero en la cama y barriendo dinero por el suelo. Y vemos casas fastuosas pagadas con dinero de la droga. Públicamente, Willy, o sea, en las redes sociales. Esto era algo que antes se mantenía mucho en secreto y nadie se le ocurría alardear de tener un supercoche de lujo comprado con dinero de la droga. No, es que ahora se puede alardear, o sea, es la opulencia y encima la obscenidad, ¿no? Decir, oye, este dinero lo he sacado traficando con droga y mira lo que hago con él y mira cómo vivo, y tú eres un pringao que trabajas 8 horas al día para matarte y para llegar a pagar la hipoteca si es que llegas a fin de mes, ¿no? Claro, y yo, mira, sin embargo, matando a un montón de jóvenes y provocando un montón de problemas con gente que termina siendo adicta, pues mira, soy millonario. Es un poco de lo que habla al principio el Salma. Pero es que volvemos a lo de siempre, la condición humana no ha cambiado, lo único que hará quizás al tener medios digitales, puedes conocer tanto, pero el corazón es el mismo. O sea, el mismo. La opulencia que había antes, pues la veían unos pocos porque no había esa repercusión. Pero claro, antes el rico tenía mujer y amante. Es decir, nos enteramos de algunas cosas por el famoso periódico El Caso. Era lo único que había. Y por la vieja El Visillo, que se enteraba de todo el cotilleo, el comadreo que había pero sobre todo en los pueblos, ¿no? Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Fíjate, esto es actual. O sea, pero a veces totalmente. Hablamos un poco en Román Paladí, ¿no? El idioma de la Biblia a veces está un poco... hay traducciones más modernas, pero vamos, claro, que se entiende, ¿no? Lógicamente hoy en día estas frases que describen claramente, ¿no? Lo que vemos. No hay más que oír hablar a los políticos y dice, así funciona. Así funciona. Y luego dice que la justicia de Dios es continua, o sea, la misericordia de Dios es continua. O sea, siempre está abriendo una posibilidad. Oye, estás a tiempo. Claro. Oye, cambia tu camino. Jesús le dice al joven rico, mira, cambia. No dejes que las riquezas controlen tu vida. Deshazte de las riquezas porque por lo que veo es lo que te mantiene... no tienes la seguridad de ser salvo porque tienes un amor al dinero muy profundo, ¿no? Y le dice Dios a él, en este caso, deshazte de las riquezas que es lo que te están arrastrando. Y el joven rico dice, no me voy a deshacer de las riquezas porque mi corazón está ahí, ¿no? Y claro, Jesús dice, oye, es más difícil, ¿no?, que un rico entre en el reino de los cielos. No imposible, pero muy difícil. Sí. Y aquí vemos igual, oye, como diciendo, todavía estamos a tiempo, ¿no? Me gusta hemos visto esas ilustraciones, ¿no? De el camino ancho, el camino estrecho, y siempre hay personas con un cartel, ¿no? Por aquí, camino a la salvación, ¿no? Claro. Y todavía no han caído al abismo, hay alternativa, todavía hay tiempo para que puedas reconducir tu vida, ¿no? Claro, por eso habla de la misericordia, y por eso es tan importante que lo tengamos claro. La misericordia de Dios la vemos muy clara. Jesús en la cruz, muriendo en la cruz, todavía tiene misericordia por los ladrones. Y estamos hablando de 2 ladrones que no solamente habían robado, seguramente habían robado con violencia, porque si no la muerte en la cruz no era para alguien que había robado solo, ¿no? Entonces, pero aún así la misericordia, y el ladrón que escogió la misericordia le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, ¿verdad? Y el otro pues no quiso. Se dice el buen ladrón, no. No, un ladrón redimido. El ladrón es malo, es un ladrón. De bueno nada. Y además lo llaman Dimas, que no sé por qué. Sí. No sé, sea la tradición, ¿no? Sí, me supongo que sí, me supongo que hay entre palabra y palabra interlineal aparece Dimas, digo yo. No lo sé. Entonces, pero quiero decir que se extendió Jesús, que era el reflejo del Padre en la tierra, extendió, y esa es la misericordia que Dios siempre ha tenido con todos,
Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene claro que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El amor al dinero, eso es. El problema no es la fama, es el amor a la fama, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que le preocupa a Dios es ¿dónde pones tu seguridad? Porque en otro salmo anterior que hemos visto, que parecía un proverbio, el salmista habla y dice, no seas burro, que lo estuvimos viendo, no seas burro, es decir, por más que tengas, nunca podrás pagar, nunca podrás redimir tu alma. Es decir, no tienes suficiente dinero. Cuando llegue tu hora, morirás. Y punto. Y todo el mundo se olvidará de ti, tú crees que tu casa va a permanecer para siempre, que tus hijos van a recibir, que no sé qué, que no sé cuánto, pero tú te vas. Así que no seas burro y no confíes en lo que es pasajero para ti. Y eso es un poco lo que está diciendo el salmista, es decir, la misericordia de Dios está ahí para ti. Estás a tiempo. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Que tú abandonas la misericordia, ¿para qué? Para hacer todo eso, mentiras, engaños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para conseguir lo que quieres y para mantenerte. Es decir, cuando uno dice, fíjate, Pablo Escobar, qué poderío tenía y tal, digo, claro, a ver quién era el guapo que le decía hola. Claro. Claro. Entonces, quiero decir, si eso es así... Plata o plomo, ¿no? Claro, yo prefiero que no. O sea, yo prefiero que la gente me salude por lo que soy, no por lo que tengo, ¿no? Si la gente no me saluda porque no tengo nada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo sé quién soy, ¿no? Y entonces, pero en esta sociedad, por eso es lo que hemos hablado muchas veces, es el postureo, es muchas de las cosas que hacemos, porque tenemos que aparentar que tenemos vida social, que tenemos proyectos, que tenemos planes. Sin embargo, mucha de la realidad es que luego, especialmente los jóvenes, que se supone que tienen toda la vida por delante, cuando se quedan solos en su casa por la noche, tienen tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque no ven salida, no encuentran. Porque ellos, como todo ser humano, al final, cuando te quedas solo y puedes reflexionar, lo que quieres es saber quién eres. O sea, quién eres, ¿no? Entonces, y no lo que tengo. Pero la sociedad se empeña, ten y ten y ten y claro. ten. Porque quieren cubrir un vacío de una vida vacía, una vida hueca. No estamos más que la insatisfacción, que no hay nada que llene nuestro corazón realmente, ¿no? Intentamos distraerlo. Dice, ya que no te puedes sentir pleno, porque a mí la palabra felicidad, a mí me gusta más la palabra pleno, la plenitud. Claro. El sentirse uno que tiene sentido, que uno sabe quién es, de dónde viene y a dónde va. Claro. Son las preguntas más clásicas de la filosofía, pero... Que antiguamente se hacían, ahora es quién es el youtuber más famoso, quién lo peta en Instagram, han cambiado las preguntas vitales, han cambiado, ¿no? Y te quedas un poco alucinado. Pero fíjate, sobre todo, se ha demostrado en los últimos tiempos en los deportistas de élite, como muchos se han retirado por salud mental. ¿Y qué quiere decir esto para mí? Que realmente se han dado cuenta que tienen todo, ganan millones, tienen fama, todo el mundo les reconoce, pero no saben quiénes son. Y muchos se han tenido que retirar, dejar sus contratos millonarios, han tenido que dejar su fama, su posición, porque se daban cuenta que es más importante su salud mental, o sea, quién soy. Y esto es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el salmista sigue diciendo, sin embargo, tú pues sigues haciendo cosas de palabra, mintiendo, de hecho, de acción, de todo. Simplemente, ¿por qué? Porque te encanta. Te encanta has amado, dice. Creer. Has amado, o sea, ahí realmente hay una vinculación. Sí, ese es el gran problema. Ese es el problema, de amar la injusticia, de amar las cosas perniciosas, de amar del amor a sí mismo, ¿no? Creo que también estamos llenos de nosotros mismos también, ¿no? Y cuando uno está... Porque una cosa es la autoestima, que es necesaria, pero otra cosa es el egocentrismo de esta sociedad en la que nos movemos en un ego... La egolatría. La egolatría, yo llamo todo el ecosistema, ¿no? de las redes sociales.
sociales, ¿no? Es un ecosistema donde todo gira alrededor de mí, ¿no? Yo, mira lo que hago, mira quién soy, mira con quién estoy, mira cómo como, mira qué me llevo, y todo va a girar alrededor de mí y yo soy mi propio Dios, ¿no? Que es el humanismo en su última instancia, ¿no? En la que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos, nosotros ya no necesitamos un Dios, no necesitamos nada más que a nosotros mismos, que somos autosuficientes. Claro, aquí dice que Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Claro, a veces pensamos que no, que te va a caer un rayo del cielo. No, pero es que Dios no tiene que actuar así. Las cosas caen por su propio peso. Claro. Igual no hoy ni mañana, igual en tu vejez, claro. Pero al final vas a tener que pasar cuentas. Sí, por eso es lo que ya te digo en el Salmo anterior nos decía. Es decir, a ver, es que todos vamos a morir. Es una realidad. Entonces, si tú estuvieras 100% seguro de que cuando mueras no hay nada, vale, puedes actuar en la forma que tú creas conveniente porque terminas tu vida y punto, ¿no? Pero como no lo sabes, 100% seguro no lo sabes, tú lo puedes intuir, lo puedes creer, puedes hacer lo que quieras, pero científicamente tú no puedes decir no hay vida detrás de la muerte. No lo sabes. Entonces, por si acaso, ¿entiendes por qué? Porque si hay vida detrás de la muerte, entonces tienes un problema serio. ¿Por qué? Porque cuando llegues a esa fase que va a durar la eternidad, no vas a ser rico, no vas a ser famoso, no vas a tener posición, nadie te va a respetar. ¿Por qué? Porque simplemente queda tu espíritu. Es el que se va a enfrentar a la eternidad con Dios o a la eternidad sin Dios. Entonces, no hace falta que Dios te destruya, que Dios traiga, que Dios te maldiga. No hace falta. Simplemente es que las cosas, como tú has dicho, caen por su propio peso. Es decir, es vida natural. Y en esa vida natural pues van sucediendo cosas. Había una persona que hablaba con mi esposa, ¿verdad? Y una persona muy rica, ¿verdad? Y tenía una sobrina con cáncer. Y decía, con todo lo que tengo, siendo millonaria, con toda la posición que tengo de respeto por mi trabajo, por mi posición, no puedo hacer nada por mi sobrina. Y su sobrina murió. Es decir, tiene a veces, la vida trae estas circunstancias donde te das cuenta de repente que ni eres tan poderoso, claramente, ni eres, y en lo que el salmista realmente está diciendo, Dios no va a ir a por ti, pero simplemente va a llegar un momento en que vas a ser desarraigado de la tierra de los vivientes, vas a morir. Esto es así, y esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque nos va a pasar a todos, ¿eh? Entonces, ¿de qué te va a valer todo lo que te jactas? ¿De qué te va a valer todo lo que amas? No te estoy diciendo que ahora que seas pobre, sino simplemente no te jactes de lo que tienes, empieza a jactarte de lo que eres. Y sé justo en lo que tienes, si es poco o mucho, si realmente vamos a dar cuenta a Dios no de la cantidad, sino de lo que hemos hecho con lo que tenemos. No se trata de decir, no, el que tiene mucho, pues sí, seguramente el que tiene mucho va a dar más cuentas de todo lo que ha tenido y ha hecho con su vida. No, el rico y Lázaro. Igual, pero hay algo que es más allá de lo que tienes, sino de cómo lo manejas, ¿no? Claro, cómo lo gestionas. El que tiene un talento, el que tiene 10, no importa. Dios no mire la cantidad, sino qué haces con aquello que Dios te dio, ¿no? Lo guardaste en el pañuelo, lo malgastaste o lo usaste para hacer el bien, para extender el reino de Dios, ¿no? Para la justicia de Dios, ¿no? Aquí habla de los justos. Justo no hay ni uno, ¿no? Dice el Señor, pero somos justificados, ¿no? por los méritos de Cristo, y aquellos que tenemos esa gracia, ¿no? De haber aceptado al Señor por los méritos de Cristo, que somos justificados, ¿no? Y somos apartados para Él, ¿no? Por eso continúa diciendo eso, ¿no? Verán los justos y temerán. Aunque dice aquí se reirán. Sí. Yo normalmente lo dice. Se reirán por primera vez. Sí. Yo normalmente no me alegro. Yo no sale de mí cuando alguien malvado cae, o no suelo alegrarme. No sé, no disfruto. Y cuando a alguien le pasa una desgracia, nunca busco o intento no decir, ves, se lo merece, o le ha pasado esto por aquello. Normalmente miro para mí y temo. Digo, si a esta persona le ha pasado eso, a mí también me podría pasar.
O sea, no sé, cuando muere no sé quién, y tú hay gente que se alegra, qué bien, se lo merecía. Yo digo, todos vamos a morir. O sea, ese pensamiento que viene a mí, ¿no? Al final todos vamos a morir, antes o después, eso es algo que llegará, ¿no? Aquí dice que los justos verán, te verán, o sea, verán, cuando uno dice temer, está hablando de admirar la grandeza de Dios y la justicia de Dios. No tiene tanto que ver con tener miedo, sino con sentir es un respeto. El respeto de Dios, a Dios, ¿no? Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo, cuidado, porque esto es el mantenerse, ¿no? Este es el pecado. Este es el problema. Uno puede tener esa debilidad y puede tener me he equivocado, he llegado aquí, lo tengo todo disfrutado, qué bien, y luego recapacito. No, el que se mantiene, el que es orgulloso, ¿verdad? Claro. Dice que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Y da gracia a los humildes, ¿no? Dice, pero yo estoy... Claro, vuelvo a lo de antes. Mira tú que no caigas. Claro. Caerán 10.000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero mira tú que no caigas. O sea, creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Si a él le ha pasado, a mí también me puede pasar. Yo veo pastores... Veo personas eminentes que tropiezan, que caen, que les tienen desgracias en su vida. Yo digo, yo no soy mejor que él. Yo tengo que mantenerme como olivo verde, bien injertado en el olivo, que es el Señor, y produciendo que la savia del Señor circule y que pueda producir fruto, ¿no? En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, ¿no? Bueno, después sigue diciendo, pero es que al final... El mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? No podemos... como yo soy un pobre desgraciado, que no me pasa nunca nada en la vida, me voy a disfrutar de cuando el poderoso cae. Pues igual no cae nunca. Claro. ¿No? Sí, porque... O sea, igual cae, pero tú no lo vas a ver. Claro, porque el gran problema es que cuando tú empiezas a alegrarte, porque hay que entender un poco la cultura judía, cuando dice se reirán, ¿no? Entonces, quiero decir... Realmente es un acto externo, de decir, ¿ves? Claro. ¿Ves cómo no eras para tanto? O sea, porque lo tuyo no es como aquí lo usamos en España, ¿no? Esa historia de que me estoy riendo de ti, ¿no? Y me estoy alegrando de lo que te está pasando. No, aquí es... En el fondo hay algo en nosotros que puede producir, y yo creo que es algo que puede ser espontáneo, ¿no? Que te puedes decir, mira, ves, tal. Pero creo que no es el punto, ¿no? De la enseñanza no es decir, vamos a reírnos de aquellos que caen, ¿no? No, porque en el momento que tú te ríes de alguien, te estás convirtiendo en juez. Claro. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque... Yo por eso cuando hay gente que me decía, mira, ves, los católicos con la pedofilia, todo lo que ha pasado, pues ahora ha salido un informe de los luteranos en Alemania que tal cual. Entonces, quiero decir, y además no sé si me puede pasar a mí, entonces yo voy a cuidarme, pero no sé si me puede. Entonces, lo que nunca voy a hacer es convertirme en juez. Y yo creo que cuando... me río, pero alegrándome de lo que le pasa a otra persona, entonces me estoy convirtiendo en juez. Estoy diciendo, ¿ves? Te lo mereces. Te lo mereces. Pero yo no soy quien. Bastante tontería tienen ahora con el karma, de que el karma ese, no sé quién es ese señor, te devuelve lo que si lo has hecho mal, no sé quién maneja el karma. Entonces, algún día... El universo. Algún día me entero y no sé quién maneja el universo. Las energías. Y no sé quién maneja las energías. Así que voy un poco perdido porque, claro, contra más impersonal lo pongas, más fácil es de inventártelo. Entonces, pero es importante tener claro esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente es cuando pasa, y ese es el título del Salmo, yo estoy en la casa de Dios como olivo verde. Esa es la moraleja. Entonces, esa es la moraleja. Eso es lo importante. Es la enseñanza, decir, ¿verdad? Los olivos son árboles de hoja caduca. En invierno no tienen nada. Comienzan a florecer en la primavera, ¿verdad? Pero cuando están en su esplendor total es llegando a Sukkot, llegando a tabernáculos, llegando a finales de septiembre, octubre, depende de la zona, y están en su máxima esplendor. Y lógicamente ahora se ha visto, en España ahora estamos viviendo, por desgracia, la cantidad de olivos que se están secando por falta de agua.
Es decir, para que un olivo esté verde tiene que tener agua. Así es. Tiene que caer el agua en su tiempo y para que el árbol lo pueda... Y el olivo es un árbol bastante recio, no necesita mucha agua, pero sí necesita estar cerca del agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo el salmista? Soy como olivo verde, es decir, soy atractivo a la vista, tengo vida, estoy saludable. ¿Por qué? Porque estoy en la casa de Dios. Y yo creo que esto es importante. Es decir, si comparo al que se jacta de sus riquezas, de su poderío, frente a no tengo tanto poderío, no tengo tantas riquezas, pero soy como olivo verde. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, al final, cuando Dios desarraigue, cuando un árbol es desarraigado, lo primero que le va a ocurrir es que va a perder el verdor, se va a secar. Se va a secar. Porque las raíces son las que transportan todo el agua y los nutrientes para que esté verde, mientras que yo, que estoy en la casa de Dios y que tal vez no tenga tanta riqueza, no tengo tanta fama, no tengo tanta posición, pero estoy verde. Nadie que sale al campo se pone debajo de un árbol seco. Uno se pone debajo de un árbol verde para que le dé sombra, para que le dé frescor, etcétera, etcétera, y además la sensación de vida. Los árboles secos normalmente lo que se hace con ellos es se les desarraiga, se les corta y se les desarraiga y para leña. Para leña. Eso es para quemarles. No hay eso otro. No ha cambiado, eso sí. No ha cambiado, digo, porque cuando se hacen tablones y cuando se hacen material para la construcción, se hace de árboles verdes, secos, pero árboles. Es decir, luego la madera se deja secar, pero son verdes. De los secos no se hace nada. Y eso es lo que le va a terminar pasando al rico, al poderoso, que va a ser un árbol seco, desarraigado, mientras que al que confía en el Señor va a ser como olivo verde, además olivo, ¿no? Entonces, yo prefiero ser, tal vez no tengo tanto, tal vez no me rodea oro, plata y un montón de cosas, pero estoy verde. O sea, la gente puede acercarse a mí porque tengo algo que dar, mientras que el rico realmente puede darme de lo que tiene, pero no me puede dar de lo que es, porque no tiene, o sea, es seco. Así es. Y no solamente es la hoja verde, sino el fruto que vendrá después, ¿no? O sea, claro. Yo creo que todo tiene que ver con el fruto. Si das frutos amargos, das fruto para el Señor. Y vemos cómo nuestra vida se ha dedicado a autosostenernos y no hemos dado fruto para el Señor. Cuando el Señor se acerca a la higuera a comer y no encuentra fruto, ¿no? Pues la maldice y esa higuera es seca, ¿no? Me llama mucho la atención que cuando el versículo dice que el Señor se acerca fuera de tiempo, ¿no? Claro. No se acerca fuera de temporada. Fuera de temporada y aún y todo espera que tuviera fruto, ¿no? Entonces yo creo que Dios espera de nosotros que demos fruto a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Que estemos siempre verdes y frondosos y que Dios pueda comer de nosotros todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Entonces vemos aquí un ejemplo de alguien poderoso, con muchas posibilidades de dar fruto para Dios, de muchas posibilidades de ser de bendición para mucha gente, porque oye, el que tiene poco puede dar para poco, pero el que tiene mucho puede ayudar mucho. Y Dios claramente es duro, más duro con él. Porque es verdad que hemos dicho antes que a todos nos va a pedir cuentas de todo, pero al que tiene mucho, mucho le es demandado, ¿no? Entonces Dios le va a pedir más cuentas porque tenía la posibilidad de ayudar a muchos otros. Me acuerdo esa imagen, ¿no? de la película de Schindler, ¿no? De la lista de Schindler, que al final el broche, dice, mira, con este anillo podía haber salvado a un judío, con este broche podía haber salvado... Y entonces él se siente culpable porque no sentía que había salvado a los suficientes judíos del holocausto nazi, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que sentirnos un poco así, de, oye, podía haber dedicado más al Señor. Claro. Podía haber predicado a esa persona que me he encontrado con él, podía haber ayudado a esa persona que está pasándolo mal, podía haber... Creo que, no como un sentimiento de culpa, pero como unas ganas de dar más para el Señor, ¿no? De que, no, he dado todo, pero podía haber dado más, ¿no? Y creo que eso es lo que simboliza, ¿no? El árbol verde, el que da fruto a tiempo y fuera de tiempo, del que Dios puede acercarse a comer, ¿no? Y creo que hay árboles que son frondosos pero no tienen fruto.
Claro. Y son egoístas, egocéntricos, pero no están sirviendo a los demás, ¿no? Y el que no vive para servir no sirve para vivir, dice por ahí la famosa expresión. Una famosa frase, sí. Fíjate que volviendo a lo de la higuera, porque claro, hay mucha gente que me dice, es que yo no lo entiendo. Digo, a ver, es muy sencillo. Jesús se acercó a la higuera fuera de temporada, pero hay un dicho español que dice de higos a brevas, es decir, incluye todo el año. Así que tal vez la higuera fuera de temporada no tenía higos, pero tenía que haber tenido brevas. Es decir, ¿cuál era el gran problema? Que no tenía ni higos ni brevas. Por lo tanto, esa higuera no iba a dar nada, absolutamente nada. Y un poco lo que Jesús quiere ejemplarizar un poco es la falta de fruto. ¿Así? Y yo creo que hoy en día nos estamos olvidando mucho de ese tema. Es decir, nos fijamos más en la liturgia, en la parafernalia, canta, ora, lee la Biblia, ofrenda, diezma, pero el fruto viene de dentro. Es decir, y Jesús cuando habla de la vid verdadera, cuando habla va dirigido a tener fruto. Y él dice, mira, no os preocupéis porque uno lo tendrá a 30, otro a 60, otro a 100, a 120. Cada uno va a dar fruto conforme. No todos los árboles son iguales, es decir, hay árboles que dan mucho, hay árboles que no dan tanto, pero todo árbol tiene que dar fruto. ¿Por qué? Porque es lo natural. Y toda persona tiene que dar fruto. Y el fruto tiene una condición, y es que no es para el árbol, es para los demás. Eso es. Es decir, el árbol no... Es más, al árbol le cuesta parte de su vida dar el fruto y mantenerlo. Por eso yo a la gente, yo le digo que planta almendros, le digo, si te las comas o no te los comas, todas las almendras hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque si las dejas y no las quitas, el siguiente año tendrás almendras amargas. Claro. Sí, porque se van a porque el árbol no va a poder suficiente para producir el suficiente azúcar para que tengas almendras dulces. Entonces hay que quitarlas. Entonces ocurre lo mismo. Cuando tú des fruto, dalo todo. Dalo todo. ¿Para qué? Para que vuelvan a hacer nuevo fruto. Para que vuelvan a hacer nuevo fruto. Y el fruto, pues la Biblia nos habla de Gálatas 5, ¿verdad? El fruto del Espíritu, que lo pone el Espíritu en ti, no te preocupes, ¿verdad? Y habla de los pámpanos, habla de la vid, Jesús, fruto. ¿Qué vas a dar? Pues no lo sé, pero tienes que dar fruto. Eso es. Y cuando tal vez eres joven en el Evangelio, pues tal vez das brevas. Y cuando seas más adulto en el Evangelio, pues darás higos, pero siempre darás fruto. Y yo creo que esto es importante, porque el fruto dice lo que eres. Es decir, había una persona que me preguntaba, Willy, ¿tú crees que Satanás puede saber lo que pienso? Digo, no puede saberlo. Pero por cómo hablas y por lo que haces, sí puedes saber lo que piensas. Claramente. Digo, entonces tenemos que tener cuidado. Tú me puedes decir, yo, pastor, oro mucho, yo leo mucho la Biblia, yo esto, pero yo veo el fruto, y el fruto tiene que ver con tu carácter, con tu forma de ser. Por eso yo aquí he dicho muchas veces, a mí no me importa si uno es Julia y dentro de un tiempo va a ser Julio. A mí me preocupa su carácter, su corazón, ¿verdad? Y si Julia era una mala persona, Julio va a ser una mala persona. Y no va a dar, y los frutos que va a dar no van a ser precisamente buenos. Entonces, todo creyente en la iglesia debe dar, en la iglesia y fuera de la iglesia, lógicamente, debe dar fruto. Tiene que dar fruto, porque esa es su naturaleza. Y si tú sigues siendo un iracundo, sigues siendo un mentiroso, sigues siendo un montón de cosas, sigues violento, etcétera, etcétera, no estás dando fruto. Claro. Lo siento. Entonces, algo está fallando. Algo está fallando. ¿Qué es lo que falla normalmente? Que tú no estás enraizado en la casa de Dios. Tú no eres un olivo verde. Eres un olivo silvestre. Sí. Entonces, quiero decir, estás por ahí en cualquier lado, y normalmente los olivos silvestres no dan nada
o dan unas aceitunitas muy, muy pequeñas, súper amargas, que no hay quien se las coma. Si le quieres vacilar a alguien, le das de esas aceitunas, ¿verdad? Pero el que está en un sitio, en un campo donde se cuida, donde se arrancan los chupones, etcétera, etcétera, vemos que es un olivo que da fruto y que está verde y que tiene fruto. Es que yo creo que todo el secreto está ahí. Ya digo, el otro día en la iglesia lo comentaba, estamos ahora en un tiempo donde se nos quiere clasificar por edades, boomer, millennial, no sé qué, ahora por géneros, fluido, no fluido, binario, no binario. Digo, pero a mí me sigue preocupando que somos personas, que tenemos un corazón que forma nuestro carácter, y esa es la historia. Así es. Por eso lo que decías al principio, ¿por qué la gente se está alegrando y por qué la gente se está intentando machacar a otra gente? Porque tenemos mal carácter, tenemos mal corazón. Estamos llenos de odio. Nada más. Es decir, no damos posibilidades. Es decir, si yo tengo un problema económico y estoy embarazada, pues tengo derecho a perder mi hijo, ¿verdad? No voy a pensar en mi hijo para nada. No se me va a ocurrir pensar que tal vez puedo tenerlo y darlo en adopción. Por ejemplo, porque hay muchas parejas que no tienen y se tienen que gastar un dineral en fertilización, en las técnicas de fertilidad, y no siempre cuaja, pero los pobres no tienen ese dinero para hacerlo. Entonces, quiero decir, no nos planteamos otras historias simplemente. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a que pensemos en nosotros mismos. Sí. Si yo me siento bien, todo va bien. Así es. Anestesiamos, volvemos a la anestesia moral, nuestra anestesia de la conciencia, y vemos que somos árboles que no dan fruto. Pueden ser muy frondosos, pueden ser muy bonitos, pero si se acerca el Señor a comer a ellos, no encuentra nada. Jesús se acercó a la higuera. Curiosamente, la higuera normalmente representa la religión. Sí. Igual que Adán y Eva cubrieron sus vergüenzas con higuera. Es un tema recurrente en la Biblia. La higuera puede representar la religión, pero puede haber una higuera que dé fruto. En este caso, Jesús muestra un ejemplo de esa higuera que no daba fruto y de la cual mandó secar, y efectivamente se secó, ¿no? Porque al final la palabra de Dios. Y aquí esta vez volvemos a lo mismo. El Señor, esa higuera que no da fruto, la va a mandar secar porque el fruto es amargo, porque el fruto, o que no existe fruto, ¿no? Entonces, y volvemos a lo de antes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Sí. Josué le dice, elegid a quién sirváis. Sí. Tienes que elegir, tú decides. Es tu elección, Dios o otros dioses. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y aquí el salmista dice un poco lo mismo, ¿no? Dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confío, y me gusta que dice eternamente y para siempre, ¿no? La eternidad y para siempre en el plano físico. Es reforzar. Reforzar. Plano físico natural en esta vida y en la siguiente. O sea, no hay más duración. Para siempre y eternamente no hay más. No puedes ir más lejos. Y luego repite, no te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, tendré fe, confiaré en ti, porque es bueno delante de tus santos, ¿no? Porque tú eres bueno, Señor, yo espero en ti, confío. No confío que tú destruyas a los malos. No. Que lo sé que va a pasar si no se convierten en sus caminos. Si permanecen en su maldad, no va a haber misericordia para ellos. Pero confío en que tú me vas a ayudar a mí. No estoy diciendo, oye, confío en que le va a ir mal o no, pero porque no tiene por qué, sino que lo que estoy esperando es la justicia para mi vida, la misericordia de Dios para mi vida, no el castigo de Dios para los malos, ¿no? Es que el castigo de Dios para los malos a mí no me sirve para nada. No te da nada. Claro, o sea, yo tengo que ver cómo está mi vida. Una pequeña satisfacción quizás, que puedes alegrarte o reírte un poco y te ves, al final todos caemos, pero no es lo que uno debe buscar en su corazón. Porque ya digo, ni aun eso me ayuda. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia vida, tengo mis propios problemas, tengo mi propio carácter, que quiero que sea moldeado para que no sea tan egoísta, para que no sea tan soberbio, tan orgulloso, que piense más en los demás que en mí mismo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que tengo como para preocuparme de lo que les pasa a los demás. Entonces no hay. ¿Por qué? Porque si fuera por eso, pues imagínate cuando los políticos hace 8 años dijeron una cosa y ahora dicen otra, está a la orden del día. Es decir, no te puedes fiar, o cuando dijeron que algo iba a pasar y de repente les ha pasado a ellos. Pero a mí eso es que no me sirve de nada. Yo tengo que decir, Señor, yo confío en ti, tú me cuidas,
tú estás por mí, tú estás a mi favor, y eso es lo que me mantiene. Y eso es lo que me mantiene, y no hay ninguna otra cosa. Que de repente tengo millones, pues tendré otra cosa más a pelear para no volverme orgulloso y creído de que tengo algo, ¿no? Entonces, por eso la Biblia nos enseña, Señor, no me dejes pobre para que no te maldiga, pero tampoco rico para que me olvide de ti, sino que tenga lo suficiente. Y lo suficiente simplemente es pues comer, vestir, y como nos enseña muchas veces Proverbios, ¿verdad? Pues aunque sea trozo de pan en mesa de felicidad, que voy engordado en mesa de discordia. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que buscar, y es las que el salmista nos anima. ¿Por qué? Porque al final, como Dios es bueno, Dios siempre va a mirar por nosotros y siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Así que tenemos que planteárnoslo de esta manera. Así es. Bueno, gracias, Willy. Nada. Seguimos adelante. Venga. Dios es bueno, confía en Dios, porque realmente que Él a su tiempo va a hacer justicia en tu vida, Él se va a preocupar mejor por ti que tú mismo te puedes preocupar por ti mismo, porque Él te conoce, sabe realmente lo que necesitas. O sea que abre esa posibilidad, como decía el Salmo, la misericordia todavía está ahí, Dios todavía es continuo, su misericordia es continua, y si tú cambias tu corazón hacia Él, Dios se va a ocupar de ti. Hasta pronto, seguimos en Solidaria TV, Radio Solidaria.